Hola, ¿qué tal? Adelante, Rafa, ¿cómo estás? Nos pusimos de acuerdo. Laurita Barrera, queremos saludarte, Karen Rivera, Huemansin Rodríguez. Como siempre, un placer recibirlos en este viernes, la casa llena. Saludamos también a Laura Regis, muy buenas noches en el lenguaje de señas, para llevar hasta ustedes lo más destacado de la información cultural. Perdón, Laura, chocamos al inicio del Q. Encantada de chocar contigo, Rafa. Chocar las manos también. Mucho gusto estar contigo y de mis compañeros, Huemansin Rodríguez, Karen. Y vamos a tenerles muchas cosas muy interesantes. Tenemos música, ciencia. Hay algo que llama mucho la atención y tiene que ver con imágenes, pero también con un trabajo social, Huemansin, que es ir a los lugares donde se da una cultura y una relación social, pero en plena calle. Así es. De esto vamos a hablar con ustedes y compartir antropología de las calles y la población de las calles, ¿no? Entonces, es algo que está realmente interesante. Más adelante lo vamos a tener con Irma Gallo. Algo de la Fundación del Centro Histórico, que ha realizado un trabajo de investigación y nos va a decir qué es lo que ocurre en el Centro Histórico en la urbe. Ciencia, Karen Rivera. En ciencia vamos a hablar de, se cumple el 30 aniversario del primer trasplante de corazón que se realizó aquí en México. Fue la primera operación en su tipo que se realizó a nivel Latinoamérica. Y vamos a ver cuáles son estos temas pendientes en la cuestión de operaciones de trasplantes de órganos y en el tema de donación de órganos. Bueno, pues el mismo doctor Rubén Argüero, que fue el encargado, el líder de realizar esta primera operación, nos va a platicar sobre estos temas fundamentales para entender un poco qué está pasando con la medicina y el contexto de la donación de órganos en el país. Muy bien, y es Viernes de Música. Ya se encuentra por aquí también Juan Arturo Brennan y arranca algo que nos encanta, siempre lo esperamos cuando llega el verano, la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería, que ahora trae un banquete extraordinario dedicado para celebrar 40 años a uno de los genios universales. Así es, se trata de Ludwig von Beethoven y bueno, parte de, no todo el programa de la Orquesta Sinfónica de Minería estará en torno a Beethoven, sino habrá muchas obras también importantes, pero como bien dices, es Rafael, un protagónico. Es un protagónico es y es una de las, en el territorio musical es lo que esperamos en el verano, ¿no? Indiscutiblemente, celebramos estos 40 años de la Sinfónica y el arranque de Noticias 22 este viernes. Comenzamos. Bien, comenzamos aquí en Noticias 22. Alberto del Castillo Troncoso recorre la obra de Eduardo Longoni, uno de los protagonistas del periodismo gráfico argentino, y juntos recobran una parte histórica de este país. A Eduardo Longoni le tocó vivir una Argentina de cambios. Inició como fotoperiodista y después su discurso pasó del registro a tener una narrativa y una estética muy particular. Ahí es donde le toca fotografiar a las madres de Plaza de Mayo, fotografiar la represión. Son momentos que son muy importantes, donde él va como registrando los hechos, pero también va poco a poco construyendo una mirada muy personal, una mirada de autor, que luego, ya después de la dictadura, ¿no? Estamos hablando entre 1976 y 1983, le toca cubrir también algunos actos como muy importantes ya en la transición hacia la democracia, y entonces él empieza a transitar hacia la figura del fotógrafo editor. Fotografía y memoria, conversaciones con Eduardo Longoni, no son ensayos, ni las entrevistas textuales que realizó Alberto del Castillo con el fotógrafo. El volumen busca presentar el contexto en el cual fueron realizadas las imágenes. Es un libro que pretende meterse al fondo de las cosas, hablar de la lógica de trabajo de un profesional de la lente en aquellos años, que también muestre un poco cómo a través de la fotografía se puede dialogar con la historia reciente de un país. Del compendio destacan algunas, como las que muestran a Jorge Rafael Videla de rodillas rezando en una iglesia. Hay otra fotografía que tiene una dimensión continental, que es la del juicio a las juntas, que es el gran momento, 1985, en que la democracia argentina lleva a juicio
a Videla y a todo el aparato, ¿no?, de los militares. Entonces lo que tienes es la serie de cuerpos de los militares que van disponiéndose a sentarse en el lugar donde están siendo juzgados, y entre un cuerpo y otro se filtra un gesto que es una mirada del fiscal Estracera, que luego se convierte, digamos, como en un símbolo de los derechos humanos. Y Estracera lo que está haciendo es mirar al último de estos hombres que están entrando al juzgado, que es nada menos que Videla. Noticias 22, Alberto Aranda. Es muy interesante cuando observamos, por ejemplo, a través de este libro, la selección de fotografías que nos ayudan a entender los procesos que vivió Argentina, que parecieran no muy lejanos a los que muchos países vivieron en esas épocas. Lo que quiero decir es que hace 50 años, en 1968, de pronto, pareciera que fue algo que ocurrió de pronto, que los movimientos sociales y estudiantiles ocurrieron sin ningún tipo de precedente, y no es así. Fueron varias cosas que se pueden ir documentando y que podemos entender a partir de la fotografía, en el caso de México, en los años 60, igual que en Argentina, y que nos encontramos con estas realidades y nos ayudan a entender de una manera mejor los procesos históricos, que es justo en una de las partes en la cual nos encontramos ahora. Dentro de un par de meses estaremos conmemorando 50 años del 2 de octubre. Bueno, yo me hacía pensar al ver estas imágenes en Marco Ugarte, un fotógrafo chileno radicado en México que documentó la dictadura de Pinochet. Era un personaje que desde luego él no tenía ninguna simpatía por Pinochet, sin embargo, como realmente se desempeñó de una manera muy profesional siempre, Pinochet le permitía estar cerca y tomar imágenes. Realmente sus colecciones que han sido exhibidas en diversos espacios en la Ciudad de México y que yo creo que seguramente lo pueden encontrar en internet si quieren ver rápidamente lo que hace Marco Ugarte, es también un ejemplo de exactamente lo que estás diciendo. Sí. Y los grandes fotoperiodistas mexicanos, lo platicábamos también hace un par de días, como Rodrigo Moya, y que más allá, y eso es lo que se les aplaude y se les agradece, del momento histórico que inmortalizan, tienen una estética y una precisión para captar el momento, los claroscuros y la esencia que vuelven imágenes más que elocuentes, más allá del hecho per se. Sí, una construcción de la mirada que les permitía reaccionar con ese reflejo en el momento indicado y regalarnos estos momentos históricos, pero también bellos. En el caso de Marco Ugarte hay una cosa bien interesante. Hay un momento, justo cuando cae Allende, él está tomando fotografías, lo agarran a golpes, a macanazos, los carabineros, y mientras él está en la bola agachado, está cambiando el rollo, porque le quitan la cámara y entonces mete un rollo mientras lo están golpeando para poder salvar esas imágenes de ese día de manera particular, ¿no? Para salvar la historia, literalmente. Y a propósito de fotografías e inmortalizar, en este caso el movimiento, Nemian Danza Contemporánea cumple 25 años y no solo lo hace bailando, sino con una propuesta fotográfica. Nemian Danza Escénica, bajo la dirección artística de su fundadora Isabel Beteta, celebra 25 años de vida profesional que inició con la coreografía que da nombre a la compañía, hasta la más reciente Historia de Historias. ¿Qué hay entre ambas obras? Cuestionamos a Beteta. Hay todo lo que el nombre de la compañía representa. Nemian viene del náhuatl y significa el camino de la vida. Y yo creo que Nemian ha sido exactamente eso, lo que hemos hecho los bailarines durante estos 25 años y en las cuales cada coreografía ha correspondido a un interés muy particular de ese momento que se está viviendo. Somos casi una familia, con todo lo que implica de quererse, de pelearse y de reencontrarse, de vivir juntos, de hacer trabajos en diferentes etapas, fueron de diferentes tipos. En la primera etapa trabajábamos mucho con coreógrafos invitados y después en una segunda etapa ya fueron siempre más coreografías internas, propias. En su sede, el Centro Cultural Los Talleres, se inauguró una exposición fotográfica que resume un cuarto de siglo de actividad ininterrumpida. Sí, es bello trabajar para la belleza y sobre todo de la danza.
y sobre todo la danza de Nemian y el trabajo de nuestra querida maestra Isabel Beteta. Entonces toma otro sentido, porque hay un trabajo profundo y una forma de decir las cosas que va más allá de lo cotidiano. Entonces los movimientos que nacen, que se generan de ese sentir profundo, pues es una belleza fotografiarlos. Rosario Manzano, crítica de danza, Blanca Charolet, fotógrafa, Margarita Tortajada, investigadora, y Héctor Garay, promotor, acompañaron a la también bailarina en una mesa en donde compartieron sus experiencias en estos 25 años andando juntos, deseándole muchos más sobre los escenarios. Como decía un doctor mío, ¿cuándo te piensas retirar? Y le dije, pues lo que dure el cuerpo. Me dijo, ya te duró. Y le dije, me va a durar más, me va a durar mucho más. Nemian 25 años es el título del programa con el que la compañía, bajo la dirección de la bailarina y coreógrafa Isabel Beteta, celebrará su 25º aniversario de trayectoria profesional en los escenarios el próximo martes 17 de julio con una gala dancística en el Palacio de Bellas Artes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Hasta que el cuerpo aguante. Un beso enorme, no, Isabel qué Beteta. imágenes, la verdad está buenísimo. Y yo creo que la danza se presta mucho a este tipo de trabajos que estábamos viendo. Yo estaba un tanto embobada, la verdad. No, estamos celebrando junto con muchas todos de felicidades, porque además todo su proyecto que lleva a cabo ahí en los talleres realmente da oportunidad a muchos otros coreógrafos y bailarines para que presenten sus trabajos allá y de muchos géneros diversos. Bueno, y tenemos más información, güey. Así es. Bueno, vamos a una pausa, pero antes de la pausa, dar un dato al cual te refieres, Rafael, que tiene que ver con teatro. Les informamos que el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han firmado un convenio que garantiza la construcción del nuevo teatro Julio Jiménez Rueda. Ya recuerdan lo que se detonó en torno a este teatro que se encuentra en la Avenida de la República, muy cerca del Monumento de la Revolución. Bueno, debido a los daños que ha sufrido este inmueble por los sismos de los últimos años en la Ciudad de México, es que se dejó de trabajar dentro de él. El nuevo inmueble estará ubicado también muy cerca de allí, Avenida de la República 154, y contará con características muy similares al anterior. Mientras estas acciones se llevan a cabo, se va a utilizar como sede alterna a las actividades de este teatro el Isabela Corona, el que está allá en Tlatelolco. Así que tienen ustedes, en algún momento se decía que iba a desaparecer este teatro, hubo mucho movimiento por parte de los trabajadores, si se iba a reubicar o no. Bueno, finalmente ya ha quedado claro, el teatro se reubicará y será absolutamente con las mismas condiciones. Estaremos al pendiente. Una pausa. Volvemos. Bueno, vamos a hablar de algo que contiene humor y adrenalina. Así es, humor, adrenalina, fantasía. Exacto. Y tiene que ver con una saga, Rafael. Que arranca precisamente esto que es la propuesta de Mónica Brosson, que nos invita a vivir un sábado fantástico. Veamos de qué se trata. JJ Sánchez es un niño de 11 años que, acompañado por su padre, su hermana Diana y Pancho, su hermano, es desalojado del multifamiliar que habita en la Ciudad de México. Esta situación lo lleva a emprender un viaje al sur del país. Las aventuras y peripecias por las que atraviesa son narradas por la escritora Mónica Brosson en su más reciente libro. Yo quería hacer una saga, una trilogía que no tuviera necesariamente ese elemento fantástico, que es el que usualmente se usa para hacer una saga, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancar una historia donde quieres llevar a un niño de 11 años a viajar solo desde la Ciudad de México hasta el sur del país, que es Chiapas? Pues tienes que iniciar con un acontecimiento un poco trágico, que es el lanzamiento, ¿no? Los lanzan de casa, nos enteramos poco a poco de que no está su mamá, no está muy claro como a dónde se ha ido, pero viendo él el desastre en que se ha convertido su familia, pues resuelve que lo que tiene que hacer es conseguir los recursos necesarios y emprender el viaje para buscar a su mamá.
JJ Sánchez y el último sábado fantástico es el primer título de una saga en la que la escritora de literatura infantil busca comunicarse con los niños a través del humor, la adrenalina, la emoción y la solución de diferentes problemáticas. A lo largo de toda la saga, que son 3 libros, pues sí, le pasan muchas cosas a este pobre muchacho, lo meto en miles de problemas, pero al ser la voz de JJ, la voz narrativa del libro, todo se cuenta de manera muy desparpajada, muy amable, muy chistosa. Entonces, todos los problemas los va sorteando sin perder nunca el sentido del humor. JJ Sánchez y la turbulenta travesía del alacrán y JJ Sánchez y el cocodrilo que lloró de noche serán las próximas entregas editadas bajo el sello de Océano Gran Travesía. La saga completa estará disponible a partir de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Buen regalo para los pequeños. Y bueno, hay quienes aseguran que perder algo significa trascender en la memoria. Vamos a evocar a esos pequeños detalles que permanecen en la nostalgia. A la orilla del mar. Seleccionada para el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia México 2016, La nostalgia de las pequeñas cosas, obra de Ángel Luna, se presenta en el Foro La Gruta, dentro de su programa Óperas Primas. La dramaturgia está desarrollada primero de una manera colectiva, son todos los actores haciendo a todos los personajes, son 4 personajes y luego cada uno de ellos, conforme va avanzando la historia, se quedan con uno solo de los personajes. La anécdota de esta historia es un hombre que recibe una carta de su ex para ir al Caribe y visitarla y tener un reencuentro, y en el camino pierde la memoria. Y cuando pierde la memoria se encuentra con otros 2 personajes, un niño que está esperando a su padre y que todos los días espera que vuelva y un día decide irlo a buscar. Y luego una mujer que está huyendo de su propia historia personal. La obra nos invita a meditar y superar nuestras pérdidas personales a través de un gran cuestionamiento. Si tuviéramos la posibilidad de ir a un lugar en el que pudiéramos encontrar lo que perdemos, ¿nos sentiríamos mejor? Mi apuesta escénica es que el público pueda seguir la historia a partir del trabajo colectivo con los actores, que puedan integrarse poco a poco y sin que se den cuenta ya estén inmersos ellos también haciendo este viaje al lugar de las cosas perdidas. Esta obra la decidimos hacer en este caso, en este espacio, a 2 frentes, porque decidimos ser muy frontales, de pronto hablar mucho con el espectador, que los personajes, que los actores hablaran con los espectadores a partir de sus personajes, a partir de sus diálogos, e invitarlos a que se suban a esta balsita o a esta pequeña isla que se va transformando en varias cosas para hacer este viaje. La nostalgia de las pequeñas cosas. Aldo Barchego, Gina Martí, Andrés Torres Orozco y Valeria Fabri dan vida a los personajes de este texto con tintes poéticos. Los invitamos al Foro La Gruta en el Centro Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500, sábados y domingos, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Una muy breve temporada, solo 5 semanas. Se la van a pasar muy bien, vengan a convivir con nosotros, a compartir esta historia. Mario 1. Mario 2. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Estoy huyendo y no sé de qué. Bueno, Laura y Gueman, en lo que reservan los boletos, yo me vengo para acá porque es viernes. Ya estoy sacando el celular para reservar boletos de una vez. 2 para mí, Viernes de Ciencia con Karen Rivera. Karen, ¿Qué tal, ¿cómo estás? Rafa? Bienvenida. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Pues sí, es Viernes de Ciencia y vamos a recordar un suceso fundamental para la medicina mexicana. Estamos hablando de que el 21 de julio de 1988 se realizó el primer trasplante de corazón en América Latina y fue aquí en México, donde un grupo de investigadores mexicanos liderados por el doctor Rubén Argüero realizaron este trasplante, esta operación. ¿Qué te parece, Rafa, si vamos a ver la siguiente nota y regresamos a comentarla? Me encanta. A las 7:30 de la mañana de un jueves de 1988, el cirujano cardiotorácico Rubén Argüero recibió una llamada que le confirmó la existencia de un donador de corazón. Se trataba de una mujer con muerte cerebral. A las 7 de la tarde, se realizó la cirugía en el Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS para trasplantar el órgano a Fernando Tafoya, uno de los 3 candidatos receptores posibles. Operación que terminó a las 10:03 de la noche, cuando el corazón latió 18 minutos después de ser colocado. Enorme oportunidad que dio ese primer trasplante es primero
cambiar un poco el concepto de lo que significa pérdida de vida. Segundo, lo que significa la oportunidad de recuperar órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida. El concepto y el afinar el diagnóstico preciso de muerte cerebral y desde luego las normas y procedimientos y reglamentos en relación a la toma de órganos con fines de trasplante. Tan es así que en pocos meses se activó rápidamente la norma, el reglamento, la Ley General de Salud. Expertos en terapia intensiva, en máquinas de circulación extracorpórea, patólogos, anestesiólogos, radiólogos, enfermeros y administrativos fueron parte del equipo que lideró el también académico de la Facultad de Medicina, originario de la Ciudad de México, y con el que trabajó por más de 3 años y medio previo a la operación del trasplante. El procedimiento técnico ha permitido muchos avances en cómo seleccionar bien el donador, cómo cuidar adecuadamente el corazón. Ha habido cambios de cómo se conservan los órganos, ha habido cambios espectaculares de cómo se cuida un paciente, la misma selección de quién va a recibir y quién va a donar, de tal manera que sí ha habido enormes avances. Esta cirugía exitosa también permitió el desarrollo de nuevos métodos médicos, como el implante de células madres en el corazón para tratar a personas con enfermedades cardíacas. La técnica, que es utilizada por un grupo de especialistas del Centro Médico Siglo XXI y que fue patentada por el Dr. Arguero, consiste en implantar células obtenidas del mismo enfermo de tejidos del cuerpo como el corazón, pulmón, riñón y otros órganos. Estos órganos privilegiados tienen esas células que llamamos endógenas, que cuando se les aplica las células troncales van exactamente a estimular la posibilidad de regeneración. Este mecanismo de regeneración no se dice en 3 palabras, pero en términos generales estimulan a las células y que gracias a esa regeneración el organismo continuamente está cambiando células y por eso se llega a los 60, 70, 80 años, porque diariamente hay posibilidades de regenerar diferentes órganos, diferentes tejidos. Hace falta que se tenga un buen equipamiento en la mayoría de los hospitales, pero no solo en los hospitales que llamamos de tercer nivel, sino en general, hospitales generales, porque en la mayoría de los hospitales exactamente es donde ocurren las muertes de pérdida de vida por muerte cerebral, y es ahí donde siento que en la agenda pendiente está el análisis de cuántos órganos se están desperdiciando que podrían ser útiles a la sociedad o a quien lo requiere. Rafa, pues una aportación muy importante para la medicina nacional e internacional, latinoamericana también, pero tú me comentabas hace un momento que te tocó vivir justo el anuncio en el que se dio a conocer que realmente el corazón había latido, ¿no? Nos platicaba el doctor Arguero, fue un momento insufrible, esperar 18 minutos una vez que colocaron el corazón y que comenzó a latir porque tenían ese temor, ¿no? De si no latía, si no funcionaba. Al final era la primera operación que iba a dar esta oportunidad a los médicos mexicanos a conocer un poco más sobre la donación de órganos, sobre la muerte cerebral, sobre este proceso de trasplantes de órganos. Bueno, tú estuviste en ese momento. Yo estuve ahí y vino a revolucionar la legislación. Yo trabajaba para Radio UNAM entonces y fue todo un suceso. Ya uno se siente viejo cuando piensa 30 años ya estábamos Yo no había nacido. trabajando ahí. Y viene a cambiar, ya lo decíamos, las reformas, la legislación y la manera de percibir y concebir las células y sobre todo la cultura de donación. Hace poco hablabas de donar el cuerpo a la ciencia, pero también donar nuestros órganos para dar vida. Yo creo que es una reflexión fundamental que hay que dejar sobre la mesa. Y que abre temas que también se tienen que reflexionar sobre qué tanto están preparados los hospitales de México para recibir a una cantidad de órganos, digamos, superior a los que tienen ellos contemplados numeralizar, ¿no? También es un tema que queda aquí y que lo pone en la mesa el doctor Arguero sobre los pendientes a tratar y abordarse en estas cuestiones de donación de órganos, de trasplantes de órganos, de células madre, ¿no? Hay mucho por investigar, mucho por abordar y bueno, pues esperemos que se siga creciendo en
en estas temáticas. Y bueno, mientras nuestras células córneas se siguen regenerando. Cada 24 horas. Cada 24 horas. Laura y Weman, ¿qué opinan? 30 años ya de este primer trasplante. Yo creo que lo que vendría mucho al caso comentar ahora, Wemansin, Rafa, Karen, es que la gente tenga esa conciencia de decir, bueno, sí lo voy a donar, si quieren donarlo a la ciencia, si quieren donarlo así en general a una institución o a alguien en particular, háganlo, déjenlo por escrito, coméntenlo con sus familiares, porque imagínense, alguien que pueda tener un corazón, unas córneas, cualquier otro órgano que le devuelva una función o la vida le permita seguir viviendo es extraordinario. Así es, otra oportunidad. México es un país en donde esta situación de donación de órganos no es precisamente la que y a veces más no por falta de ganas, sino porque porque la gente se le olvida. Hay que traerlo en la cartera. Somos un país en donde casi no se hacen testamentos. Ahora imagínense, donar tienes órganos razón. debe de ser una conciencia, es una actitud ciudadana, ¿no crees, Laura? Efectivamente. Y vámonos ahora con una pausa y antes les tenemos un regalito. Así es, mientras Karen nos acaba de contar una historia de lo que ocurrió hace 30 años, nosotros vamos a recordar qué es lo que ocurrió hace 25 años, cuando nació Canal 22. Hace 25 años, cuando nacía Canal 22, el más grande jugador de baloncesto en la historia de la NBA, Michael Jordan, anunciaba su retiro, el primero de 3 antes de su adiós definitivo. Mientras tanto, en el cine, éramos testigos del escape de dinosaurios reproducidos genéticamente en la película Jurassic Park del director Steven Spielberg. Canal 22, 25 años. Bien, continuamos aquí en Noticias 22. América Latina vivió de manera intensa la Guerra Fría en la política, pero también en muchos otros ámbitos, Rafael. De manera particular, lo comentábamos al inicio del programa a propósito del fotoperiodismo, en la cultura, y así también nos lo demuestra Rafael Rojas con eso que se llama polis literaria. ¿Qué vasos comunicantes se establecen entre la literatura, la revolución, las identidades y la historia? El ensayista e historiador Rafael Rojas explora estas cuestiones en el libro La polis literaria. En el volumen, se aboca a una época particular en donde la efervescencia política va aparejada a la literaria en América Latina. El estudio está bastante enmarcado entre los años 60 y 70 y te diría que entre 2 años, entre 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, y 1973, cuando se produce el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el régimen de Unidad Popular y Salvador Allende en Chile. Y son unos 14 años en los que se escriben y se publican tal vez las mayores novelas latinoamericanas del boom, como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o Rayuela de Julio Cortázar. El autor se aparta de la polarización ya documentada para ahondar en fuentes fehacientes. El libro está construido sobre fuentes de archivo bastante precisas que provienen de la correspondencia de esos escritores que está alojada en la Firestone, en la biblioteca de la Universidad de Princeton, o para el caso de García Márquez en el Harry Ransom Center de Austin, de la Universidad de Texas. Libros como La Casa Verde o La muerte de Artemio Cruz surgen en un entorno marcado por el compromiso político de parte de los artistas y escritores. Compromiso que, si bien no ha desaparecido, sí se ha transformado desde 1989 con la desaparición del muro de Berlín, a decir del autor. Se ha producido una disgregación del campo intelectual latinoamericano y ha cambiado notablemente la función social del escritor, sus intervenciones en la esfera pública. Yo no diría que estamos de vuelta o que hemos abandonado el compromiso. Sigue existiendo un fuerte compromiso político de parte de los escritores, pero ya es un compromiso político que no está anclado en los dilemas de la Guerra Fría, ¿verdad? Que era el eje de aquella confrontación entre socialismo y capitalismo. La polis literaria aparece bajo el sello Taurus. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y vamos con artes plásticas. La Galería Óscar Román está de celebración porque cumple un aniversario más con una muestra colectiva que pues deja muy claro el compromiso, la pasión por el arte de su creador. Desde muy joven,
Óscar Román enfocó su interés en el ámbito artístico como curador, conferencista y asesor. En 1991 decidió abrir un espacio dedicado al estudio de la pintura, escultura y fotografía, que este año cumple 27 años y lo celebra con la exposición colectiva El Cuerpo, indagación sobre la forma y la esencia. La figura humana siempre va a ser una lectura distinta en la que el artista le pueda dar, ¿no? En ese sentido, creo que cada uno de los artistas trató de interpretar en su muy personal sentir y ver esta idea del cuerpo, y estamos muy contentos por el resultado. Obviamente están nuestros artistas de casa, Jorge Marín, que ha estado, bueno, tantos años con nosotros, Lourdes Almeida, que bueno, pues es una de las artistas pilares de la galería, pero también podemos ver que hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros nombres, está Ricardo Villasana, Luciano Spano, está Arturo Arbizu, está Agustín Castro López, bueno. La muestra combina estilos y lecturas oníricas, críticas, sensuales y dramáticas del cuerpo humano, con propuestas de artistas que iniciaron su carrera a la par de la galería, como Jesús Urbieta, Estrella Carmona y Jorge Alzaga. Investigaciones que se hagan en algunos años, pues la galería va a mostrar este panorama bastante claro de qué era lo que se producía en México en cuanto a estas manifestaciones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí estamos seguros de que el legado que dejamos está bien preservado. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ya que estamos con artes plásticas, ¿qué les parece si vamos a conocer algo que tiene que ver con Canadá y de manera particular Quebec, que dicho sea de paso, tiene una tradición plástica muy, muy importante, poco conocida? Y esto lo podemos apreciar desde el Muro de los Rapaces. El Centro Cultural Roberto Cantoral acoge una pequeña selección de piezas del artista quebequense René Deroy. Alumno de Pablo Higgins y de Leopoldo Méndez, un personaje que ha hecho un gran historial en la pintura, tanto en Quebec como aquí en México. Su relación con nuestro país es muy estrecha. En el año 1955 llegó a la capital mexicana para estudiar en La Esmeralda. En 2006 México lo condecoró del Orden del Águila Azteca por sus relaciones y sus quehaceres entre artistas en el medio de la cultura entre Quebec y México. La pieza central de la exposición es el Muro de los Rapaces, que tiene como tema central la migración. Hay que recordar una fabulosa exposición que hizo, que se llama Migraciones, precisamente en 1992 en el Museo Tamayo. Armó un set de 19,000 esculturas pequeñas sobre un parterre de madera tallada, y una exposición muy espectacular. Hoy se presentó el catálogo de la exposición en el Museo de la Estampa, y el próximo 7 de julio, al mediodía, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, habrá una charla en torno al trabajo de este artista. Noticias 22, Julio López. Bueno, una muy atractiva exposición que por cierto está aquí cerca de Canal 22, así que hay que darse una vueltecita. Preparen sus maletas porque nos vamos a recorrer el mundo. La cineasta Linda Friedman lanzó el cortometraje Sin compañía, solo en Estados Unidos. La cinta forma parte de la campaña Niños no acompañados, que busca recaudar fondos para brindar representación y asesoría legal a los menores, a través del Servicio de Consejería de Inmigración. El corto es una dramatización basada en transcripciones judiciales y expone lo que viven los menores migrantes al enfrentarse a un juicio migratorio. Científicos de Alemania están utilizando técnicas de fertilización con tubos de ensayos para crear embriones híbridos a partir de espermatozoides de rinocerontes blancos del norte, especie casi extinta, con la esperanza de que finalmente puedan ayudar a salvar a la especie. Solo sobreviven 2 miembros, una hembra y su hija. Sin embargo, los científicos recolectaron alrededor de 300 mililitros de semen de los últimos machos. La Real Academia Española niega que esté regalando diccionarios de papel, después de que un académico español dijera que la institución no sabe qué hacer con sus ejemplares.
La RAE informó que desde hace 2 años ha donado diccionarios de la lengua española a bibliotecas públicas y centros educativos. Además, ha enviado, a través de las embajadas del país europeo, diversos ejemplares a África. Y ahora vamos a hacer, ya estamos cerca de una pausa, ¿no, Rafael? ¿Te parece si hacemos unas recomendaciones antes? En efecto, vamos a ver qué nos tienen preparado el equipo de Noticias 22 Digital. Esta semana, Noticias 22 Digital tiene para ti El genio de la lente, Jean-Luc Godard, es el punto de partida de la cinta del francés Michel Hazanavicius, Godard, Amor mío, que llega a salas de cine el 13 de julio. Platicamos con el cineasta sobre esta cinta que trata sobre el amor, la política, el cine y la revolución. Nicanor Parra, Homero Alsina, Ricardo Piglia y Lucrecia Martel son algunas de las personalidades que habitan Plano Americano, libro publicado en 2013 que reaparece en la mesa de novedades, revisado y ampliado. Entrevistamos a su autora, la periodista argentina Leila Guerrier. ¿Te has preguntado qué es la luz? Diferentes científicos lo han hecho, pero aún no hay una respuesta clara. Solo se ha podido conocer cómo se comporta a través de diferentes fenómenos físicos. Estos son el tema de estudio y exploración del Museo de la Luz. En nuestra sección Redescubriendo Museos, te invitamos a hacer un recorrido por sus salas. Aún quedan 2 semanas del Mundial y nosotros seguimos con nuestras postales desde Rusia. Esta semana hacemos una parada en San Petersburgo para conocer la historia de uno de sus héroes, Víctor Tsoi, que tras su muerte y con tan solo 10 álbumes publicados, se convirtió en un símbolo del rock en Rusia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias22.tv. Al inicio del programa ya les anunciábamos esto, que más que una publicación son imágenes, textos que nos invitan a despertar la conciencia. Las calles de las grandes urbes nos pueden mostrar distintos rostros que ahora se reúnen en una serie de publicaciones que sacan esa luz, los contrastes de la gran Ciudad de México. La Coordinación de Vida Comunitaria de la Fundación del Centro Histórico trabaja desde hace un par de años con poblaciones vulnerables del primer cuadro de la ciudad. Uno de los resultados tangibles son los libros digitales Antropología de la Calle y las poblaciones callejeras del Centro Histórico. Es un proceso que sucedió aquí en el Centro Histórico en el 2015. Es una iniciativa de la Fundación del Centro Histórico. Lo que hicimos es construir de manera colectiva entre distintas áreas de la Fundación del Centro Histórico un proyecto para hacer investigación, para conocer, para saber cómo eran, en dónde estaban las poblaciones callejeras. En la primera fase lo que hacemos es hacer un diagnóstico, hacer un protocolo de investigación para construir, delimitar un polígono. Nosotros principalmente desde la zona surponiente del Centro Histórico, estamos hablando del eje central, la calle del Salvador, 5 de febrero, Pino Suárez, Izazaga era nuestro polígono de acción y desde ahí empezamos a realizar acciones para el perímetro A y el perímetro B del Centro Histórico. Estas acciones, llamadas Escucha Social, se llevaron a cabo durante 2 años y medio por la Coordinación de Vida Comunitaria. A partir de la construcción de la relación, construir un vínculo y una solicitud de procesos de cambio, de necesidades de estas personas. Lo que nos interesaba era primero conocerlos para poder construir un proyecto amplio, ver cuáles eran las necesidades, cuáles eran los problemas, cuáles eran los elementos constantes que se presentaban. Ambos libros se pueden descargar en la página de la Fundación del Centro Histórico. Noticias 22, Irma Gallo. La temporada de verano de minería está a la vuelta de la esquina. Juan Arturo Brena nos platica de la misma. Señor, maestro, amigo. ¿Cómo estás, Juan Arturo? Bienvenido. Le faltó 2 cosas, colega, cómplice, ¿y qué era más? Y sicario. Y sicario, de la música. Buenas noches a todos. Laura, Mamán, Sin, Rafa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Quisiera empezar con una reflexión.
que quizá ustedes conozcan perfectamente. Llega el verano, el principio del verano, y hay dos ámbitos de la difusión cultural, del disfrute, del servicio, del producto cultural, que al menos en este país se van al diablo. Punto número 1, la cartelera de cine. Miren los blockbusters veraniegos para niños. No te rías, Rafael, es cosa seria, que son verdaderamente abominables. Sí, y la cartelera musical se muere, pero literalmente se muere. Hay cosas, pero para efectos prácticos se muere. Sin embargo, el verano, ya lo hemos mencionado aquí en años anteriores y lo hacemos como un ritual en estas fechas siempre, el verano trae lo que nos gusta llamar en esta comunidad la orquesta que toca cuando nadie toca, que es la Sinfónica de Minería, que inicia su temporada mañana. Y la programación es especial. La programación es especial porque decíamos, Huemansin, está Beethoven, pero veíamos que también ahí está la ola rusa, ¿no? Porque veíamos a Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich. Entonces, bueno, están ricos los programas. Sí, el centro, el núcleo programático que diseñó Carlos Miguel Prieto, que es el director artístico de Sinfónica y Minería, es el ciclo completo de las 9 sinfonías de Beethoven, ¿sí? Y el concierto para violín como complemento. ¿Sí? Ese es el centro. Pero alrededor, como bien dices, Laura, hay una serie de cosas interesantes. ¿Sí? El programa está variado. Hay música del siglo XX, incluso hay música de un número notable para una temporada tan compacta de compositores vivos. El brasileño Marlos Nobre, el puertorriqueño Roberto Sierra, está uno que ya no está vivo, que es Toru Takemitsu, pero es japonés, el más importante compositor japonés. Y que se conoce muy bien aquí, lo han tocado mucho. Exactamente, Mario Lavista, con su paráfrasis sobre su ópera Aura, y Revueltas, el delicioso 8 por radio, la piececita de cámara. Entonces, la parte moderno contemporánea de compositores vivos está cubierta por ahí. Y alrededor del Beethoven y de esto y de los rusos, cuarta de Tchaikovsky, sinfonía concertante y primer concierto para violín de Prokofiev, el maravilloso primer concierto para violín de Shostakovich, que va a tocar Vadim Glusman, ni más ni menos. Entonces, hay cosas interesantes. De entrada, en el segundo programa, por ejemplo, está el primer concierto para piano de Brahms y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, que yo debo confesar que si bien se le considera y se le menciona como un clásico o típico caballito de batalla, es de los que yo adoro. Es una sinfonía que por más que se toque y se repita, yo la puedo oír diario, todos los días, es una absoluta delicia y una joya. Y con una orquesta como esta, pues qué mejor. Está la tercera sinfonía de Saint-Saëns, por ejemplo, de Takemitsu se va a tocar From Me Flows What You Call Time, de mí fluye lo que llamas tiempo, y el solista o los solistas, Tambuco, ni más ni menos. ¿Sí? No, bueno, está el concierto 20 de Mozart, que en mi opinión, que comparten algunos otros mozartianos de corazón, es el mejor de los 27. ¿Cuál? El número 20, el re menor. O sea, no es el famoso concierto del movimiento lento de la película sueca, no, es el anterior, pero como concierto global es mucho más sólido, está en una tonalidad menor, es dramático, etc. Y por supuesto, en el último concierto, que es el concierto de gala de cierre de temporada, la novena de Beethoven, es así, Rafa, la que a todos entretiene. La semana anterior lo anunciaremos aquí, ahí viene la que a todos entretiene, que es la novena de Beethoven y que va a ser complementada con la octava. Un lindo programa. Primera parte de la octava, que es una cosa, no diré pequeña, pero más contenida, y para la segunda parte esta explosión maravillosa. Pero además los solistas, tú ya mencionaste algunos de ellos, está muy interesante pues esta nómina que nos propone la orquesta. De hecho, mañana el programa que inicia mañana sábado, por cierto, sábados a las 20, domingos a las 12, sala Nezahualcóyotl, los siguientes 9 fines de semana, empezando mañana mismo. Además hay una gran ventaja. ¿Que no choca con el Mundial? Exactamente, sí, me leíste la mente. Por cierto, el Mundial hoy se nos convirtió en el Mundial UEFA. La Conmebol se fue, la CONCACAF se fue, la Federación Asiática se fue y la Confederación Africana se fue. Los que quedan, pura Europa, UEFA. Dicho lo cual, en efecto, ningún concierto de minería se contrapone, gracias a los usos horarios, con el Mundial de Fútbol. Entonces, y está el concierto para violín y la quinta. ¿Sí? Inicia hay un par de cosas barrocas. La primera cosa barroca es lo que inicia mañana. Uno de los concerti grossi de Arcangelo Corelli, que tiene el valor histórico que Corelli fue el inventor de ese género que conocemos como concierto grosso. Entonces, tener un concierto de él es importante. Después viene el concierto para violín de Beethoven con Augustin Hadelich, que es un solista que ya ha venido con minería y que es un grande violinista. Y después, para que empiece la quinta.
Bueno, ya por ahí a Jorge Federico Osorio también está. Jorge Federico, en la segunda semana Jorge Federico va a tocar el primer concierto de Brahms, que es el día que se toca también el 8 por radio de Silvestre Revueltas para empezar, primero de Brahms con Jorge Federico y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Y por cierto, también hay directo los huéspedes, casi toda la temporada, la parte sustancial la dirige Carlos Miguel Prieto, pero por ejemplo el segundo concierto, no de este fin de semana, el siguiente, lo dirige Paolo Bortolameoli, está de huésped también Valentina Pelleggi, está Giancarlo Guerrero. Ellos son los 3 huéspedes de esta temporada, repartidos aquí, allá y acullá, y el resto lo dirige Carlos Miguel. A mí lo que me llama la atención cuando nos estás contando todo esto, Juan Arturo, es la cantidad de elementos que están condensados en esta temporada tan cortita, que es el verano. Prácticamente termina en septiembre. Eso es lo interesante, y yo tengo que decirlo aquí, ¿sí? Y además confesando, o sea, diciendo que yo formo parte de esa comunidad, de la comunidad de la Orquesta Sinfónica y Minería, ¿sí? Ahorita les voy a platicar cómo, para los que no se acuerdan. Debo decir que ha habido voces críticas sobre la temporada de Beethoven, porque hay unos melómanos de cierto nivel, o que creen que son de cierto nivel, que dicen que Beethoven ya para qué, pues sí, ya está muy visto y muy escuchado, etcétera. El asunto es que Beethoven es un indispensable, sobre todo en el repertorio sinfónico, en el de cámara también, pero estamos hablando de una temporada sinfónica, ¿no? Entonces, además, no todos los conciertos de Beethoven se tocan. Tienen muchos caballitos de batalla, pero no todos se tocan. Pero además hay nuevas generaciones, o sea, digo, a lo mejor para quienes tienen 40, 50, ya lo escucharon, sí, pero para quien tiene 15 años, 13, 16, a lo mejor es la primera vez que lo escucha. Y acabas de poner el dedo en no diría que es una llaga, pero el dedo en un renglón importante. Sí, ya se ha visto, ya está visto el ciclo de las nuevas sinfonías de Beethoven aquí, allá y cuya. De hecho, en Minería lo hicimos hace 6, 7, 8 años, fue exitoso y se retoma ahora por el valor que tiene Beethoven. Lo importante sería que aquellos que son de una generación bastante menor a la mía, que ya son varias debajo de mí que ya pueden ir a conciertos, que se acerquen por primera vez. ¿Cuántos? Ojalá que sean muchos, puedan decir al final de este verano, escuché el ciclo completo de las sinfonías de Beethoven por primera vez. De alguna manera, no todo, parte de nuestro público target. ¿Así se dice, Rafa? Target audience. Más por inglés, de la mercadotecnia. Nuestro target audience es el público nuevo para quien Beethoven no es ni siquiera un lugar común, que todavía es algo por descubrir. Y ojalá que vayan muchos, ojalá. O sea, una de las de los deseos que tenemos siempre en la comunidad minera es atraernos públicos jóvenes, no exclusión de, pero que vengan jóvenes a escuchar cosas que aunque nosotros, los un poco más rústicos, por no decir experimentados, ya escuchamos, ellos no. Y lo interesante es que esas generaciones se acerquen a todo. Decir, bueno, es que se escuchó, bueno, ¿quiénes los han escuchado? ¿Hay pláticas introductorias? Ese es el asunto. Ahí es donde estoy involucrado fundamentalmente con la Sinfónica Minería. Punto número A, con la redacción de las notas de programa para las obras y los conciertos. Y punto número E, los miércoles a las 7 de la noche en el auditorio del Infonavit, Barranca del Muerto y Manuel M. Ponce, en la colonia Guadalupeín, tenemos todas las semanas pláticas introductorias que comparto con mi colega, amigo y cómplice y sicario, como dice Rafael aquí presente, Óscar Herrera. Y que va mucha gente. Tenemos un par de cientos de gentes cada miércoles ahí. Empezamos anteayer, nos fue súper bien y ponemos en contacto a la gente con el repertorio que se va a tocar, mucha anécdota, mucho dato de trivia, yo leo textos, platicamos, traemos un montón de videos, ¿Y cuánto audios, cuesta eso? ¿Cómo se inscribe exactamente. uno? ¿Cuánto cuesta y cuánto se inscribe? Es muy importante. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Y cómo se inscribe uno? Eso es lo complicado. Tampoco se inscribe uno. Uno llega, es gratis y además el estacionamiento del Infonavit, que es grande, está a disposición de los asistentes a las conferencias. Entonces está todo dado para ir. ¿Sí? Es nomás de querer. Es nomás de querer, sí. Y sobre todo, además de lo que ya dije que hacemos Óscar y yo en estas pláticas, lo fundamental es que nos divertimos como enanos, ¿no? Sin ir más lejos, ayer iniciamos hablando de qué es un concierto grosso, ligando con el de Corelli, con los conciertos de Brandenburgo de Bach, y el ejemplo fundamental que pusimos en video es el que a mí me parece que es el concierto grosso mejor de toda la historia, que es el concierto grosso de la rústica de Johann Sebastian Mastropiero. Justo a eso iba. Esto es totalmente serio, Rafael. Yo estoy serio, nadie se está riendo, señor. Oye, y no has dicho, son 40 años, ¿eh? Sí, 40 años. 40 años de la Sinfónica. Y cuyo grupo concertino, es decir, los solistas, son quena, charango y bombo. Así es. Entonces, es una delicia. Entonces, no se olviden, a partir de mañana, sábados a las 8, domingos a las 12, salen de Zahualcóyotl, se inicia la temporada Beethoven
y todo lo demás de lo que ya platicamos Laura Mancin, Rafa y yo, con la Orquesta Sinfónica de Minería, cuyo director artístico es el maestro Carlos Miguel Prieto. Y los miércoles a las 7 de la noche, ya empezamos, insisto, pero habrá otras 8, a las 7 de la noche los miércoles en el auditorio del Infonavit, las pláticas introductorias donde, insisto, más allá de que sí damos información, sí informamos, sí convocamos, todo lo que es serio y solemne, nos pegamos unas divertidas formidables, Oscar y yo, y sobre todo el público. Entonces las recomiendo porque la pasamos muy bien, pero lo fundamental, vayan a los conciertos. Si ya escucharon a Beethoven, que lo escuchen otra vez. Si no han escuchado el ciclo, tómenlo como una tarea, ¿sí? Háganse el propósito. Este verano voy a oír las 9 de Beethoven. ¿Por qué? Porque no las conozco. ¿Por qué? Porque sí las conozco. ¿Por qué? Porque me da la gana, que es la mejor razón. Además, no hay nada más rico así es que cuando uno se da el tiempo y revisa las obras de los autores que nos gustan. Absolutamente. ¿No? Así es, maravilloso. Vengo con la guillotina del tiempo. Nos tenemos que despedir, Juan Arturo. ¿Y con qué nos vamos a Rafa, despedir? muchísimas Rafa. gracias. Gracias. Precisamente Beethoven, hoy que estamos hablando de Beethoven, concierto para piano número 1, que de este genio de Bonn, Alemania. Por supuesto, con la Sinfónica de Minería. Muchísimas gracias. Disfrútenlo. Un gusto. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. Chao. Justo iba a decir esto de concierto.